Un gran gusto que nos acompañen una vez más en esta nueva edición de Hora de Noticias, en una nueva semana, la última semana de julio, hoy lunes 27 de julio del 2020, les habla Ezequiel Trumper. Esto más que una hora de noticias se ha transformado en el diario de la pandemia, pero estamos en el medio, tenemos mucha información para compartir, opiniones para comentar, para dejarlo usted informado mejor que en ningún otro lugar en el éter australiano. Y hay tanta desinformación, usted no se imagina la cantidad de cosas, cables cruzados que van y vienen por todos lados, ¿verdad? No fue un fin de semana feliz para Australia. Ayer tuvimos 10 víctimas fatales en Melbourne solamente por el COVID-19, esas son las informaciones oficiales. Y en este momento la cantidad de muertos que hemos tenido en Australia sigue siendo bajísima relativamente a cualquier otro país en el mundo, si uno lo toma en cuenta haciendo una comparación per cápita, pero Australia tiene 155 muertos. Ayer en Victoria solamente no hubo más muertos en ningún otro lado. En Melbourne murieron 10 personas. Ayer hubo 475 nuevos casos en todo el país, pero 459 fueron en Melbourne. En New South Wales aquí hubo prácticamente nada, hubo 14 casos nada más. Y casi la mitad de los mismos estuvieron relacionados con un inocente restaurante tailandés que está en la zona de Wedley Park, donde hubo obviamente un contagio, y 4 otros están relacionados con una persona que fue a 4 funerales distintos en una determinada iglesia. Voy a repetir lo que repetimos muchas veces y quiero que por favor, usted podrá no estar de acuerdo conmigo, pero creo que esto tiene que entenderse bien. Lo único que importa no es, o lo que más importa, no es lo único, lo que más importa es la cantidad de gente que está enferma y no el número de casos. El número de casos es anecdótico, es como si yo le dijera a usted que no tengo, pero si tuviera una uña encarnada, por ejemplo. Bueno, es más, creo que la uña encarnada sería más dolorosa que si uno tiene COVID asintomático, como tiene el 80% de las personas que testean positivo, y el 99% no necesitan ningún tipo de atención médica seria o por llamarlo de otra manera, de hospitalización. Por eso quiero poner esto en perspectiva y darle los números de cuánta gente hoy en día está hospitalizada. Eso es la única cifra que realmente importa. Muchos estarán en desacuerdo conmigo, dirán, no, tenemos que saber cuál es la tasa de infección. Muchachos, es imposible parar el virus. Podemos contenerlo un poco, pero eso vamos a ver en un momento. Primero vamos a ver de las cifras. En Victoria, en este momento, hay 229 personas en el hospital con coronavirus, o sea, que están allí por COVID-19. En terapia intensiva hay 42. O sea, que los números en Victoria se han disparado tremendamente, a pesar que siguen siendo muy modestos. Pero hace unas semanas no teníamos casi nada. En Sydney, New South Wales, tenemos 6 personas en el hospital, en todo el estado, que es lo mismo que decir 0, y 4 personas en terapia intensiva, que es como decir lo mismo. Esas son las cifras que usted tiene que enterarse. En Queensland hay 2 personas en el hospital y ninguna persona en terapia intensiva. En Western Australia no hay nadie en el hospital y nadie en terapia intensiva. En South Australia, la gente que está en Adelaide, a quienes saludamos, no hay ningún tipo de gente, nadie está en el hospital y nadie está en terapia intensiva. Y lo mismo puede decirse en el territorio norte hay una persona en el hospital y ninguna en terapia intensiva, y lo mismo en Tasmania. Esa es la situación global que tenemos hoy en Australia, y si no hicieron los números se los doy. Hay 239 personas en todo el país admitidas en hospitales y solamente 46 en terapia intensiva. O sea que el virus en Australia se ha disparado en cuanto a la cantidad de contagios en Victoria, pero no ha causado masivas hospitalizaciones, y el sistema sanitario no está, ya no hablar de colapsado, no está muy subutilizado en relación a la capacidad que tiene para lidiar con el virus. Ahora bien, le estamos diciendo que lo que importa realmente, en este caso, es la cantidad de no infectados, sino la cantidad de gente que está enferma.
por favor, cuando usted escucha las cifras que vienen por ahí, bueno, eso es realmente lo que más importa. Porque el tema es el siguiente, póngale que no tuviéramos ningún infectado más, como no teníamos casi nadie hace 4 semanas, 5 semanas. O Nueva Zelanda, que no tiene prácticamente nada, o Western Australia, que no tiene prácticamente nada. Bueno, yo me voy a hacer la siguiente pregunta, a ver qué respuesta tiene usted. Yo no tengo la respuesta. ¿Van a seguir con las fronteras cerradas por el resto de la humanidad? Porque si continúan con las fronteras cerradas para siempre, sin permitir que nadie entre, y en el caso de Australia que nadie salga tampoco, de eso vamos a hablar más adelante, otro disparate, ¿hasta cuándo van a estar así? O sea, van a vivir enclaustrados de por vida, aislados del mundo, completamente, para siempre. Porque la estrategia que el primer ministro Scott Morrison dio a conocer es que el virus hay que suprimirlo, pero no eliminarlo. En inglés se llama suppression. Hay que bajarlo lo más posible, pero eliminarlo a cero, como quisieron hacer en Nueva Zelanda, o quieren hacer en Western Australia, o en South Australia, bueno, es imposible. Bueno, pero mejor dicho, sí es posible. Es posible, pero no hay que tener más contacto con el mundo. ¿Se terminó? Usted va a vivir en Perth el resto de la vida, pero no va a poder ir a ningún otro lado. Usted va a vivir en Adelaide el resto de su vida, pero nadie lo va a poder ir a visitar y usted no va a poder ir a visitar a nadie. Hasta, ahí fue. Cada uno vamos a vivir una especie de cueva enorme. Y así, ¿hasta cuándo pueden llegar a vivir? Usted me dirá, no, hasta que llegue una vacuna. ¿Una qué? A lo mejor algún día, pero la vacuna va a ser como la vacuna contra la gripe, no le va a dar inmunidad para toda la vida, ¿eh? Ni siquiera le va a dar inmunidad completa. La vacuna, yo me doy la vacuna para la gripe, me la doy todos los años, y alguna gota de gripe me he pescado. Y a pesar de que tenía la vacuna. Y esto va a ser lo mismo. Y además, la gente se muere igual de gripe, con vacuna o sin vacuna. Y incluso, entonces, a un momento dado, vamos a tener que levantar la persiana. Porque si no, nos vamos a ahogar en nuestra propia saliva. Porque reitero, el virus no es la peste bubónica. No mueren 50 millones de personas. En todo el mundo, al día de la fecha, han muerto 648.000 personas. Es un número escasísimo que no amerita ninguna de las medidas restrictivas que han hecho. Pero usted me dirá, pero Ezequiel, ¿cómo me dice eso? Ayer murieron 10 personas en Victoria. Es un disparate. Y además, una de las personas que murió tenía 40 y pico de años. Yo no sé si tenía algún otro tipo de enfermedad subyacente y además tenía el COVID. No tengo la menor idea, porque no lo han informado. Lamentamos mucho que la persona tan joven haya fallecido, pero vienen centenares de personas en Australia todos los días. En Australia mueren 160.000 personas por año prácticamente. 160.000 personas por año. Estamos hablando que murieron 155. Entonces, yo por eso, a lo mejor usted me dirá que yo no tengo corazón, que no tengo empatía, que no tengo simpatía, que pienso en la economía. No, le estoy diciendo cómo es. Tenemos una opción. La opción es, nos encerramos al mundo o nos abrimos al mundo y tenemos que tolerar a vivir con el virus. En este momento yo le decía que Australia es un gran país hace una semana le decía, un gran país para estar con el COVID. Ya no lo es más. Para mí ya no lo es más. Y lo digo con todo respeto. Mucha gente me ha escrito, me dijo, estoy equivocado. Está bien, yo lo respeto. Estamos viviendo en silos. Nuestro país está fracturado. No tenemos gobierno central. Los premios hacen lo que se les canta y cada uno se la juega por sí solo. El país, lo único que tiene en común hoy es que cantan el mismo himno y usamos la misma moneda, el dólar australiano, para intercambiar mercancías. Nada más que eso. Mire, le voy a decir algo ridículo, pero es absolutamente cierto. Yo hoy, si pudiera salir de Australia, cosa que vamos a hablar en un momento, puedo tomarme un avión y aterrizar en Roma o en Grecia y con el pasaporte australiano me dejan entrar y me dicen, pase por acá, señor. Pero no puedo ir a Perth. En Perth me echan. No me dejan ni embarcar. Y si me embarco, me mandan de vuelta. No puedo ir
Adelaida, no puedo ir a Darwin. No, no me vengan con eso. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Porque la miseria que esto está generando, usted no se lo imagina. Me estaban contando y leí un artículo de gente que está escarbando los tachos de basura buscando botellas para poder intercambiarlas. Cada botella vale 10 centavos en algunos estados. Para poder intercambiarla por 10 centavos se llevan, no sé, 500 botellas y pueden ganarse unos dólares. En serio se los digo. Yo nunca pensé que iba a haber eso en Australia. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La municipalidad de Fairfield ha sido incluida por el estado de Queensland como una municipalidad por la cual, si usted vive allí o usted ha visitado ese Fairfield y toda la zona, todos los suburbios que están bajo el Fairfield City Council, usted no puede visitar el estado de Queensland. O sea que si usted vive en alguno de los 77 suburbios de Liverpool y Campbelltown y ahora los suburbios que están en la jurisdicción de Fairfield City Council, usted no puede ir a Queensland. Se lo digo porque si va, se lo van a mandar de vuelta. O lo van a poner en un hotel de cuarentena a su costo. Así que tenga cuidado. Ya en Queensland están... esto es insólito. La cantidad de casos que hemos tenido en New South Wales en 10 días creo que no ha llegado ni 130, una cosa así. Y contando la gente que está en cuarentena en los hoteles que vienen al extranjero. Es absurdo. Pero en el país o en el mundo del absurdo que estamos viviendo... alcanza para que Queensland ya esté pensando en cerrar la frontera del todo. Así que si no vive en alguno de esos 3 suburbios, si no estuvo en ninguno de esos 3 suburbios y quiere ir a Queensland, vaya pronto, porque entre poco me parece que no vas a poder ir más. También hubo casos de coronavirus si usted estuvo en una iglesia que queda en Harris Park y que una persona que estuvo allí, la iglesia se llama Our Lady of Lebanon Cathedral, en Harris Park, en Western Sydney. Yo nunca estuve ahí, no tengo idea, pero hubo una persona que estuvo allí y después, 3 días después, que estuvo allí 3 días después de haber visitado el restaurante tailandés en Woodley Park, que es donde hubo un montón de casos de coronavirus. Esta mujer tenía 30 y pico de años, es del sudoeste de la ciudad de Sydney, trabajaba en el restaurante, o había trabajado antes de testear positivamente. Hay otros 8 casos más en oeste de la ciudad de Sydney que están vinculados con 3 escuelas que han cerrado. En cuanto a si usted estuvo en los siguientes servicios religiosos, se le pide por favor que se autoconfine y que además se haga chequear por un test de coronavirus. Los siguientes servicios religiosos, si usted participó, por favor, toma esto en cuenta y hágalo. Estos son los servicios religiosos. 1, si usted estuvo por 1 hora, el 16 de julio, a partir de las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Católica de St. Brendan en Bankstown. Después en otra iglesia en Fairfield East, que es la Ossia Funeral Services, pero no es una iglesia, es un lugar funerario. Ossia Funeral Services en Fairfield East el 17 de julio entre la 1 del mediodía y las 8 de la noche. Después otra funeraria que está vinculada con la iglesia en Bankstown, St. Brendan's Catholic Church, si estuvo allí el día 18 de julio a partir de las 10 de la mañana. También si usted estuvo en una ceremonia de entierro en el lugar que se llama St. John of God Lawn at Rockwood Cemetery, el día 18 de julio entre las 11:30 de la mañana y la 1 del mediodía. Y también la iglesia católica que queda en Mount Pritchard, que se llama Our Lady of Mount Carmel Catholic Church, si estuvo allí por 1 hora el día 19 de julio a partir de las 7:30 de la mañana. Esto es porque una mujer tiene más de 40 años de la zona de Fairfield, testió positivo el pasado jueves después de haber estado en todos esos servicios religiosos y funerarios que le acabo de nombrar. Entonces, tiene miedo que esa persona pueda haber contagiado a otra, que después contagie a otra, contagie a otra, contagie a otra. Así que tomen estas previsiones. Por otro lado, la policía ha multado un montón de lugares, restaurantes, pubs y cafés, que no le prestan la menor atención a la distancia social. Mire, soy sincero, si yo fuera policía, hubiera podido multar a varios el último fin de semana porque pasé por un montón de lugares donde la distancia social ni niente, nada había. Así que si usted va a uno de esos lugares que no se respeta la distancia social,
respétela o no entre. Y además el gobierno pide que reporte al gobierno si alguien no las cumple para que les ponga las multas correspondientes. Yo no soy vigilante, no quiero decirle que nadie vaya y haga esto, pero eso es lo que el gobierno está diciendo y nuestra obligación como medio de prensa responsable es informárselos. Mientras tanto, les contamos que la famosa marcha que iba a tener lugar en el día de mañana en Sydney por el movimiento Black Lives Matter ha sido bloqueada después de que la policía obtuvo una orden que le concedió la Corte Suprema de New South Wales bloqueando y prohibiendo la marcha del Sydney. Más de 4.000 personas, y hay que tener un fierro en la cabeza, pero hay que ser pero muy obtuso, habían indicado que querían participar en esta marcha el martes, o sea, mañana a la tarde, frente al Town Hall. El comisionado de policía de New South Wales, Mick Fuller, llevó a los organizadores de esta demostración a la Corte Suprema porque tenía preocupación que la demostración iba a contravenir las órdenes de salud pública y que estaban puestas obviamente para prevenir la propagación del virus. El juez de la Corte Suprema, Mark Ayres, se refirió al grado en el cual este virus se puede propagar debido a la resurgencia del virus en Victoria, y dijo que no iba a darle lugar a la manifestación. La manifestación iba a hacerse, yo creo que ellos dicen, los quienes querían participar, dicen que van a ir igual y van a desafiar las órdenes de la Corte. De este humilde micrófono radio austral, espero que le pongan la multa más alta que puedan ponerle, y si eso incluye penas de prisión, yo con muchísimo gusto las apoyaría, porque en este caso ellos no pueden ir a desafiar una orden de la Corte. Han dicho que van a apelar, y a pesar de la apelación, dice, si la apelación puede o no ser exitosa, nosotros vamos a marchar igual, dijeron. El organizador, un obtuso, se llama Patty Gibson, le digo obtuso para no utilizar palabras que por radio serían impublicables, dijo que la marcha iba a ser igual porque iba a haber negociaciones con la policía y dijo, no vamos a suspender la democracia, dijo, no vamos a suspender el derecho básico de luchar por justicia para los aborígenes simplemente porque hay una pandemia. Pero mire que quisiera, a mí no me entran las palabras. Yo hoy en día yo no puedo ir ni a Darwin, no puedo ir ni a Adelaida, no puedo cruzar la frontera porque tenemos una pandemia, no puedo hacer una boda para tantas personas. En Victoria están encerrados como si estuviera la peste bubónica afuera. Y piensa que puede salir a protestar por los derechos de los aborígenes en medio de la pandemia. Yo creo que esta gente es una manga de infelices que no tienen nada mejor que hacer en su vida, que no tienen ideología, que no tienen rumbo, que no deben tener ni empleo en muchos casos, o empleo realmente que valga la pena denominarlo como tal, y que están buscando un sentido a la vida y están tratando de encontrarlo a través de estas protestas que obviamente generan la antipatía del pueblo australiano, que hoy día está muy preocupado por esto, ¿no? Porque realmente el virus en Victoria se ha disparado impensablemente por obra y gracia de la pésima administración que hizo Daniel Andrews de la cuarentena, porque ya se sabe probadamente que la gran mayoría, si no todos los casos que tienen que ver con la cuarentena, con las muertes de coronavirus y las infecciones, salieron de los hoteles. Así que, bueno, por lo menos la justicia ha actuado. Una persona que se llama Rhonda Dixon Grosvenor, que ella dicen que es de origen aborigen, se llama traditional owner, se hace llamar, que es vital que esta protesta vaya adelante para señalar la necesidad de cambio en el tratamiento que la policía le da a los aborígenes en Australia. Esto es una difamación de la policía, en mi opinión, porque cualquier muerte que ocurra en Australia es investigada por las autoridades. Acá no hay corrupción a ese nivel. Y ningún informe de los coroners que existen en Australia ha condenado a la policía por ninguna muerte aborigen. Además, no hubo ninguna en los últimos tiempos. No hubo ninguna en los últimos tiempos. Están protestando por una muerte que ellos dicen que fue no accidental y que ocurrió en una celda de una prisión en el año 2015, hace 5 años atrás. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico.
Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Imaginamos que usted está preocupado en el sentido de qué puede pasar aquí en Sydney, New South Wales, que es donde la gran mayoría de la gente no los únicos, hay gente que nos escucha en muchos otros estados de Australia y en el extranjero también, pero muchos nos escuchan aquí en Sydney y deben estar preocupados porque a lo mejor tienen miedo que pongan medidas de confinamiento como han impuesto en Victoria por tiempo casi indefinido. Dijeron que son 6 semanas, pero ya pasaron 2 y pico y no creo que sean 6 semanas solamente. Bueno, le cuento que el gabinete de la Premier Gladys Berejiklian, para decirlo en armenio correctamente, está dividido acerca de cómo lidiar con el bajo, pero ellos dicen persistente, número de infecciones de coronavirus. Algunos ministros ya están exigiendo que pongamos restricciones más duras y otros están diciendo que no tenemos que poner ninguna restricción a menos que tengamos unos 250 casos de coronavirus nuevos todos los días. En este momento no tenemos ni 20, claro, todos los días. Algunos ministros han incluso tenido discusiones informales acerca del número de casos máximos que podrían aceptar antes de meternos adentro a todos. Un miembro del gabinete ha dicho que el número de 250 por día es lo máximo que están dispuestos a tolerar. Sin embargo, muchos ministros dicen que van a tener que seguir el asesoramiento de la Chief Health Officer de New South Wales, Kerry Chant, que ellos dicen que quiere poner todos en lockdown un número más bajo. Claro, pues los sanitaristas no tienen ningún problema, ellos siguen cobrando igual, ¿no? Ellos dicen, el trabajo del sanitarista es que haya la mínima cantidad de casos de COVID-19. Para ellos no existe ninguna otra consideración, cuando hay muchísimas otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. Pero si los políticos quieren delegar el poder político a los sanitaristas, así nos va a ir, vamos a terminar en la miseria absoluta. Le aclaro que los casos son tan mínimos en este momento que no podemos ni imaginarnos, a menos que pierdan la cordura por completo, y ya la han perdido en parte, pero si la pierden por completo, vamos a entrar otra vez en cuarentena. Por ahora no existe chance de que eso realmente suceda, así que si tiene miedo que eso pase, quédese tranquila. Cambiando de tema, hay algo que yo no puedo entender. Usted sabe que Australia es uno de los pocos países del mundo que le prohíbe a sus ciudadanos salir del país. Si uno vive en Estados Unidos se puede ir, si uno vive en Europa se puede ir, si uno vive en Canadá se puede ir, hasta los kiwis, los neozelandeses pueden salir del país. Los argentinos creo que también. Pero acá no. Acá en Australia usted no puede salir. Usted puede ir al aeropuerto, mire, me voy a alquilar un avión privado, aunque cueste $300,000, me lo pago yo y me voy. No, señor, usted no puede salir. Preocúpeme, es un problema mío si yo me quiero ir. Señor, usted no puede salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salir? Para salir, si usted quiere salir, usted tiene que pedirle un permiso al gobierno. Pero el gobierno no le da permiso a nadie, aparentemente. No le da permiso a nadie. A menos que tenga un grave problema familiar. Y ni así, dicen. Y tardan semanas. ¿Por qué? Desde el punto de vista estrictamente legal, le cuento que el gobierno ha impuesto una prohibición de salida del país hasta el próximo día 17 de septiembre. No han dicho si lo van a levantar o no. El tema para considerar es el siguiente. Si ahora cuando uno sale y para volver tiene que pagarse la propia cuarentena en un hotel, lo que a mí me parece disparatado, pero no importa, déjelo. Lo que yo pienso tiene importancia. Si la cuarentena me la tengo que pagar yo, entonces es un problema mío si me quiero ir. Le soy sincero, yo no me quiero ir a ningún lado. No soy yo, no estoy hablando de mí. Porque incluso si levantaran la prohibición, yo me quedaría acá. Pero reitero, el tema no es ese. El tema es mucho más profundo que ese. Les voy a dar un ejemplo. Póngale que usted vive en Melbourne. Usted manejaba un café. Anthony Andrews lo puso en lockdown para ni sabe hasta cuándo. Usted está podrido en su casa.
Usted es de nacionalidad griega. Digo griega porque Melbourne es la segunda ciudad con más griegos en el mundo. Y usted dice, pero ¿qué hago acá? No tengo, trabajo no tengo. No puedo salir a ningún lado. Restaurantes, café, está todo cerrado. Soy un prisionero en mi propio hogar. Ah, no, yo me voy al demonio. ¿Y por qué no puede irse al demonio? O a Grecia. Me voy a Grecia a visitar a los familiares que tengo allá. Allá es un tema mío. Además ya es verano, casi invierno. Me voy por 3 meses, 4 meses. Cuando esta pesadilla acá en Melbourne pase, yo vuelvo. ¿Y por qué no puede ir? Le doy otro ejemplo. Póngale que usted es un muchacho de 24, 25 años, o 27, 28, no importa. Y usted dice, pero la pucha, me quedé sin trabajo, el job seeker, el job keeper, yo estoy harto, pude sacar $10,000 que tenía de mi superannuation, agarro, me voy al aeropuerto y me voy, y acá no tengo nada que hacer, si no tengo... En Europa está todo más o menos abierto. Usted puede ir de Italia a España, de España a Francia, de Francia a Gran Bretaña, de ahí a Portugal, de ahí a Grecia. No estamos como acá en silos. Yo por eso le digo que lo que está pasando en Australia ahora se ha salido de cuadre porque no tenemos una administración central que gobierne el país como una jurisdicción única. Australia ya no existe como país. Los estados se han autoescindido, una especie de secesión que han hecho. Bueno, Europa no es así. En Estados Unidos tampoco. Tiene una cantidad impresionante de casos. Usted puede tomarse un avión de un estado a otro y no pasa nada. Pero acá no es así. Acá hemos hecho realmente un puchero indigerible del COVID desde el punto de vista del orden interno. Estamos prácticamente atrapados en otros estados. Y ahora tampoco podemos salir del país. Entonces, usted me dirá, pero Ezequiel, tiene que ver algo con la Constitución. No hay nada. La Constitución de Australia lo dijimos, pero mucho antes del COVID, mucho antes, años. Yo le vengo diciendo que la Constitución de Australia es tan, pero tan deficiente que no hay ningún solo país que la haya copiado. Porque es pésima. Es un documento legalmente indigerible. Mire, los abogados generalmente copian los precedentes de los otros abogados. Con las constituciones es lo mismo. Yo esto entiendo, yo tengo una maestría en jurisdicción comparada a las mejores universidades de Derecho del mundo. Yo entiendo de esto. La Constitución de Australia es una basura desde el punto de vista técnico-legal y no tenemos ningún derecho a garantía. Entonces yo no puedo ni siquiera hacer una apelación a la High Court of Australia para poder salir del país. Y esto incluso se ratificó porque estaba leyendo las declaraciones de un destacadísimo profesor de Derecho Constitucional en Australia que se llama George Williams, que dijo que la Constitución no nos ampara en tal sentido porque no tenemos lo que se llama en derecho Bill of Rights, una declaración de derechos y garantías. Como no existe eso, el Parlamento, si quiere, puede encerrarlos de por vida dentro de nuestras fronteras. Y sin embargo, por ahora no hay ningún rumor de que la vayan a levantar. Yo creo que lo introdujeron la prohibición desde un punto de vista muy leve, porque nada igual quería ir a ningún lado, pero yo creo que el tiempo ha pasado para que nos puedan decir, bueno, perdón, si yo me quiero ir a un lado es un tema mío, usted no tiene por qué prohibírmelo, es mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida, usted no tiene por qué prohibírmelo, porque hay tantos croatas, tantos griegos que se quieren ir en este momento a sus países a ver a sus familiares y demás, porque acá no tienen nada que hacer, y no lo pueden hacer. No, por supuesto, para nosotros los latinoamericanos esta no es una posibilidad. Yo ni loco voy a viajar a la Argentina o a ningún país sudamericano, porque hay restricciones aún más severas de las que hay en Australia, obviamente, y además, les soy sincero, si yo me enfermo, yo no quiero que me atiendan en ningún hospital ni argentino, ni chileno, ni ningún lado, yo quiero que me atiendan acá en Australia. Y no hace falta que le diga por qué, y el que se enoja o se ofendió, problema suyo, porque yo estoy hablando con los números en la mano. Entonces yo realmente prefiero quedarme acá, pero no estoy hablando de lo que me conviene a mí, estoy hablando de los derechos que tenemos, que no pueden ser cercenados mientras que nosotros miramos para otro lado. Piénselo. Además, le aclaro, hay muchos países que hoy en día están ofreciendo muchísimos beneficios para que usted vaya a trabajar allí. Como todos los trabajos son por internet, o desde la casa, o desde donde sea, hay países o islas en el Caribe, como las Bahamas y demás, que le están ofreciendo a la gente que vayan a trabajar ahí, que no le cobran absolutamente nada de impuestos y pueden trabajar desde ahí en forma remota.
El argumento de que es demasiado riesgoso para los australianos ir al extranjero porque se pueden enfermar es absurdo, porque yo hasta antes del COVID podía irme al medio del África, donde podría agarrar cólera, fiebre tifoidea o malaria, así que es un problema mío. Y también podía hacer bungee jumping en Nueva Zelanda o en Canadá y a lo mejor la soga se rompía y me estrellaban contra el piso. O sea, la vida uno la decide vivir como uno quiere, ¿me entiende? Pero bueno, yo le digo cómo son las cosas para que usted tenga la mejor información que pueda tener y después, aunque no esté de acuerdo con nosotros, por lo menos sepa lo que está pasando. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En Sudamérica hubo muchas víctimas fatales. En el día de ayer, por el COVID, fallecieron 1.895 personas, 1.111 en Brasil, 187 en Perú, 106 en Chile solamente. En Chile ya llevan más de 9.000 muertos, en Perú hay más de 18.000. En Argentina hubo 86 muertos y ya están cerca de los 3.000, están en 2.893. En Ecuador hubo 39 víctimas fatales, están en 5.507 muertes. Y hubo 66 muertes en Bolivia, que están en 2.473. Las estadísticas de Venezuela no las doy porque no tienen la menor confiabilidad. Según las estadísticas oficiales, en Venezuela hubo menos muertes que en Australia, así que no le voy a decir eso. La tragedia es Colombia. En Colombia ayer fallecieron 294 personas en un solo día y ya tienen, en cantidad de muertos, están en 7.254. Los números de contagios no los cuento, son 240.000, porque eso no es lo importante. Lo importante, y quiero que, para que no se confunda con todas las cosas que aparecen de aquí para allá, que el número de contagios no tiene importancia, lo que tiene importancia es el número de gente que está enferma. Las autoridades sanitarias en Colombia han informado que se han contabilizado concretamente 7.254 casos positivos, pues eso reitero, no es lo importante, pero el tema es que murieron 294 personas, por lo que ya tienen 8.269 víctimas mortales en el país. El Ministerio colombiano ha añadido que se han recuperado 5.800 personas más, así que eso significa que 120.000 personas se han recuperado desde el comienzo de la pandemia, mientras que hay 112.000 casos que están activos. Que están activos no significa que estén enfermos, que están activos significa que todavía no testean negativo. Eso es lo que es. Así que los problemas en Sudamérica continúan y seguramente van a continuar por mucho tiempo por otro tipo de razones. Pero así todo, seguramente Sudamérica salga de esto antes que nosotros o antes que Nueva Zelanda, porque con tanta gente que se está infectando van a terminar con inmunidad de rebaño. Porque llega un momento las pandemias se agotan, eso ha ocurrido, está comprobado histórica y científicamente, se agotan cuando la cantidad de infectados es tan alta que ya no pueden traspasarse el virus entre sí y muere. Porque si no, nunca ninguna pandemia hubiera terminado. Mientras seguimos rezando por la vacuna, eso es lo único que podemos hacer. Y el problema que existe en Sudamérica es que las empresas están quebrados. Se sospecha que se dice que va a haber una reestructuración de la deuda soberana de varios países. Ecuador y Argentina ya están en default y otros países seguramente todavía están dentro del mercado, todavía no están en default y cumplen con sus deudas, pero si sigue la miseria económica, claramente que eso va a ser una posibilidad. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Un diario inglés sensacionalista, se llama The Sun o El Sol, ha dado la noticia de que Lionel Messi está muy disconforme con la actualidad del Barcelona y eso lo habría llevado a poner en suspenso las negociaciones para renovar el contrato con el club. Y en las últimas horas ha comenzado a correr una versión respecto de que Messi ha pedido que contraten a Marcelo Bielsa como técnico para la próxima temporada. Esto obviamente sería una noticia espectacular, bomba. No sé si buena o mala, pero bomba. Ya saben que Bielsa termina su contrato con el Leeds esta semana, termina a fin de julio, y todavía no dijo que va a renovar. Le han ofrecido un contrato muy mejorado,
pero muchos creen que Messi no está a gusto con la gestión del técnico Quique Setién y está pidiendo un nuevo técnico. Y Messi prácticamente se está convirtiendo, si no se ha convertido hace mucho tiempo, como prácticamente el dueño del vestuario en el Barcelona. Y no sé si eso va a ocurrir o no. El Barcelona tiene un partido en la segunda semana de agosto contra el Napoli para definir si van a los cuartos de final de la Champions. Empataron 1-1 en el partido de ida antes de la pandemia en el Estadio San Paolo de la ciudad de Nápoles. Ayer tuve la oportunidad de ver la victoria del Napoli contra el Sassuolo, que le ganó 2-0, un resultado mentiroso. Sassuolo hizo 4 goles y los 4 los anuló el VAR por offside. No era por una nariz, sino era por un, no sé, era por un pelito, ni siquiera, y un pelito cortito, nada. Una cosa, ya el cuarto gol ya ni lo gritaba al muchacho del Sassuolo, porque decía, bueno, igual iban 1-0 cuando hizo los 4 goles. Además, el último gol del Napoli fue en el último minuto, prácticamente el partido se terminaba, estaba en descuento. Así que hubiera cambiado todo. El VAR así realmente no funciona. No puede ser que con tienen que utilizar reglas geométricas para ver si alguien está en offside o no. Eso no es deporte, pero bueno, eso es lo que está pasando. Pero el comentario iba que el Napoli es muy flojo. Si el Sassuolo le hizo 4 goles entrando por todos lados, el Barcelona, aún en su peor versión, yo creo que no debería tener grandes problemas. Entre el rumor de Bielsa de que va a ir a Barcelona, no, es algo que se dice por ahí. Aparentemente la dirigencia del Barcelona tiene en mente que Xavi sea el próximo técnico. Xavi testió positivo por el COVID estando en Qatar y está en la casa y no le pasa nada, como le pasa a la gran mayoría de la gente con el COVID-19, no le pasa nada. Mire, le cuento una personal. Yo tengo una parienta política mía en la Argentina que se agarró el COVID. Tiene 87 años. 87, ¿eh? No, ni tose, no le duele nada. La pusieron en cuarentena porque tenía que poner en cuarentena por las obligaciones que existen por la cuarentena. La mujer está perfecta, 87 años, con COVID. Por eso le digo, no es que todos los casos de COVID son así, mucha gente se muere también. Le acabo de dar cifras en Latinoamérica que son realmente espeluznantes. Pero también mucha gente se muere de otras cosas también. Vamos a poner eso en el tapete. Pero Xavi está con COVID, se va a recuperar, es técnico de un equipo en Qatar, así que, bueno, a lo mejor va a ser que eso ocurra. Cabe destacar que Messi nunca fue dirigido por Bielsa. Los dos son rosarinos, obviamente, y los dos son de Newell's, pero nunca se dirigieron. Messi una vez dijo que ojalá pueda tener a Bielsa como técnico en una entrevista que le hicieron ya en el 2012, cuando aún no se sabía si Guardiola iba a continuar al frente del Barcelona, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Eso sería una noticia muy, pero muy estruendosa, aunque sabemos que a Bielsa no le gusta agarrar equipos grandes, y le gusta agarrar equipos chicos para llevarlos a algo grande. Llegó al Leeds, si seguirá o no, no lo sé. Dentro de poco nos vamos a enterar. Hacemos una... No tenemos más. Ya la productora me dice, si quieren no más pausa, basta, dejar a la gente tranquila, disfruten el resto del día. Les habló Siquel Trapper y será hasta mañana.